13 de julio de 1984. Una camioneta pickup se sale de un pequeño puente en las montañas Ozark, en Arkansas, y cae casi 8 metros hacia un barranco. Uno de los dos jóvenes que viajaban dentro muere en el acto. El otro, un chico de 19 años llamado Terry Wallace, sobrevive al impacto. Pero deja de hablar. Y no va a volver a decir una sola palabra durante los siguientes 19 años. 6 semanas antes de esa noche, Terry se había convertido en padre. Cuando por fin recupere el habla, mucho después, la primera palabra que va a pronunciar no va a ser el nombre de su hija recién nacida. Y la razón por la que esa palabra fue posible, casi 2 décadas más tarde, todavía divide a los neurocientíficos que estudiaron su caso. Esta es la historia real de Terry Wallace, 19 años atrapado en un punto intermedio entre el coma y la conciencia plena que, en 1984, ni siquiera tenía nombre dentro de la medicina. Vas a ver en qué se equivocaron los médicos que lo diagnosticaron al principio, que encontró un equipo de neurocientíficos de Nueva York cuando finalmente pudo ver el interior de su cerebro, y por qué su caso sigue citándose hoy en el debate sobre cuántas personas que creemos completamente inconscientes, en realidad, no lo están del todo. Terry Wallace tenía 19 años y vivía en el condado de Stone, en las montañas de Arkansas. Esa noche viajaba en una camioneta pickup junto a un amigo, por un camino rural apartado. El vehículo se salió de un puente pequeño y cayó casi 8 metros hasta el fondo de un barranco. Los servicios de emergencia tardaron en llegar hasta ese punto exacto de la montaña. Su amigo murió en el lugar del accidente. Terry sobrevivió, pero el impacto le desgarró las fibras de sustancia blanca que conectan las regiones del cerebro encargadas del movimiento, la sensación y el pensamiento. En 1984, la medicina solo manejaba 2 categorías para un paciente en su situación, consciente o en estado vegetativo permanente. No existía absolutamente nada entre esos 2 extremos. A Terry lo clasificaron en la segunda categoría, y sus médicos les dijeron a sus padres, Jerry y Anjali Wallace, que no había ninguna posibilidad real de que algún día volviera a hablar o a reconocer a alguien. Esa palabra, permanente, es la que su familia iba a tener que aprender a cargar durante casi 2 décadas. Terry volvió a vivir a la casa de sus padres, en la montaña, y durante los siguientes 19 años su familia se turnó para cuidarlo todos los días, bañarlo, alimentarlo, moverlo de posición para que no se lastimara la piel. Ninguna señal clara les confirmaba que él supiera, siquiera, que estaban ahí. ¿Cuánto tiempo crees que tú aguantarías cuidando a alguien así, sin una sola prueba de que te reconoce? La familia de Terry lo hizo durante casi 20 años, sin rendirse. Mientras tanto, a pocos kilómetros de esa casa, Amber, la hija que tenía apenas 6 semanas de vida la noche del accidente, iba creciendo. Aprendió a caminar. Fue a la escuela primaria. Empezó a visitar a su padre y a hablarle, aunque él nunca respondía. Se convirtió en una adolescente sin haber escuchado jamás la voz de Terry dirigiéndose a ella. Cada cierto tiempo, algún médico volvía a revisarlo. Y siempre encontraban lo mismo, un cuerpo que reaccionaba a algunos estímulos básicos, los ojos que a veces parecían seguir un movimiento, pero ninguna señal confiable de que, detrás de esa mirada, hubiera una mente tratando de comunicarse con el mundo. Pero ¿era realmente así, o simplemente nadie sabía todavía cómo detectarlo? La respuesta empezó a construirse en 2002, 18 años después del accidente de Terry, cuando un grupo internacional de neurólogos reunido en la conferencia de Aspen sobre daño neuroconductual definió, por primera vez en la historia de la medicina, una categoría completamente nueva, el estado de mínima conciencia. Pacientes que no estaban totalmente inconscientes, pero tampoco podían comunicarse de forma confiable, y que durante décadas habían sido diagnosticados, por error, como si estuvieran en estado vegetativo. En ese momento, nadie volvió a evaluar el caso de Terry con esa nueva categoría en mente. Y entonces, en junio de 2003, sin ningún aviso, con su madre Angela sentada junto a su cama como todos los días, Terry Wallace abrió la boca y dijo una palabra: mamá.
Después de 19 años de silencio absoluto, esa fue la primera. La segunda, minutos después, fue Pepsi, su bebida favorita desde antes del accidente. Durante un instante, su madre pensó que lo estaba imaginando. No lo estaba imaginando. En los días y semanas siguientes, las palabras de Charry siguieron regresando, cada vez con más frecuencia. 18 meses después de decir mamá por primera vez, recuperó también el movimiento en las piernas, paralizadas desde 1984. Ningún médico que lo había tratado el día del accidente hubiera creído que esto era posible. La noticia llegó hasta Nueva York, hasta un equipo del Consorcio para el Estudio Avanzado del Daño Cerebral, formado por el Weill Cornell Medical College y la Universidad Rockefeller. Lo dirigía el neurólogo Nicholas Sheff, uno de los pocos científicos del mundo especializados en observar, con tecnología de punta, que ocurre exactamente dentro de un cerebro como el de Charry. En 2004, su equipo lo invitó a Nueva York para algo que jamás se había hecho con un caso así, mirar, literalmente, cómo estaban conectadas las fibras de su cerebro, 20 años después del accidente. La herramienta que usaron se llama imagen por tensor de difusión, una variante especial de resonancia magnética capaz de trazar, fibra por fibra, cómo se conectan entre sí las distintas regiones del cerebro. Compararon el cerebro de Charry con el de 20 personas sanas, y también con el de otro paciente en estado de mínima conciencia que, a diferencia de él, nunca había mostrado ninguna mejoría real. Lo que encontraron en la primera resonancia, apenas 8 meses después de que Charry volviera a hablar, no se parecía a nada de lo que habían visto antes en un cerebro adulto. Como se esperaba, el daño acumulado era enorme, casi 20 años de degeneración habían destruido buena parte de las fibras originales de su cerebro. Pero en una zona muy concreta de la parte posterior, el precúneo, una región que se activa cuando una persona está consciente y despierta, los investigadores encontraron algo que, según toda la ciencia conocida hasta ese momento, no debería estar ahí, un exceso de fibras nuevas, todas orientadas en la misma dirección, como si el cerebro estuviera construyendo conexiones desde cero. Ese tipo de crecimiento solo se había documentado antes en el cerebro de un niño en pleno desarrollo. Nunca en el de un hombre adulto, 2 décadas después de una lesión que la medicina consideraba definitiva. 18 meses más tarde le hicieron una segunda resonancia. Esa misma zona posterior, la que antes mostraba ese crecimiento desordenado, ya se había normalizado. Y la región del cerebro que controla el movimiento mostraba ahora muchas más conexiones que en el primer estudio, casi al mismo tiempo que Charry, en la vida real, recuperaba el movimiento de sus piernas. El cerebro y el cuerpo estaban cambiando juntos, al mismo ritmo, 20 años después de un daño que se suponía irreversible. ¿Cómo puede un cerebro adulto reorganizarse así, tanto tiempo después del golpe? El equipo, liderado por el investigador Hannen Voss, publicó estos resultados en 2006 en la revista científica Journal of Clinical Investigation, bajo un título que resumía el hallazgo: posible regeneración axonal en la recuperación tardía del estado de mínima conciencia. El propio Schiff lo resumió así: que Charry pudiera tener tanto daño y aún así lograr este tipo de recuperación, años después del accidente, era en sí mismo una pieza de conocimiento completamente nueva. Pero ni Schiff ni Voss hablaron nunca de un milagro. Voss fue muy claro con la prensa: no había ninguna posibilidad real de que Charry lograra una recuperación completa. Lo que habían encontrado no era una cura. Era una grieta, diminuta pero real, en algo que la neurociencia daba por completamente cerrado. La noticia se volvió viral casi de inmediato, y los titulares no fueron precisamente prudentes. Milagro en Arkansas, decían algunos periódicos, el cerebro de un hombre en coma se reparó solo. Los propios investigadores tuvieron que salir a matizar esa versión: no habían encontrado una cura, ni una fórmula aplicable a otros pacientes en la misma situación. Advirtieron, de forma explícita, que generar expectativas de recuperación milagrosa en otras familias, a partir de un solo caso,
podía terminar en frustración real para personas que estaban viviendo exactamente lo mismo que la familia Wallis. El caso de Charre se hizo público casi al mismo tiempo que otro nombre ocupaba las portadas de todo Estados Unidos, Charre Skeavo, una mujer en estado vegetativo cuyo caso judicial, por el retiro de su alimentación artificial, dividió al país entero en 2005. De pronto, la diferencia entre estado vegetativo y estado de mínima conciencia dejó de ser un detalle técnico para convertirse en una pregunta con consecuencias reales sobre la vida de miles de familias. ¿Y tú, confiarías en un diagnóstico así sin pedir una segunda opinión? En 2009, un estudio publicado en la revista BMC Neurology, liderado por la investigadora Caroline Schneckers, confirmó por qué esa pregunta importaba tanto. Al revisar con una escala estandarizada a pacientes que sus propios equipos médicos habían diagnosticado clínicamente como vegetativos, encontraron que 4 de cada 10, en realidad, estaban en estado de mínima conciencia. 4 de cada 10, personas con algún grado de percepción interna, diagnosticadas por error como si no tuvieran ninguna. Pero hay otra pregunta, más incómoda todavía, que algunos neurólogos empezaron a hacerse sobre el propio caso de Charre. ¿De verdad su cerebro pasó 19 años reconstruyéndose en completo silencio? ¿O es posible que ya mostrara señales mínimas de conciencia mucho antes y que simplemente nadie las hubiera evaluado con el cuidado necesario? Videos familiares de años anteriores a 2003 muestran a Charre mirando a su alrededor y reaccionando con rapidez cuando su familia le hablaba, pero ningún neurólogo especializado volvió a examinarlo de forma sistemática durante casi 2 décadas. Un estudio publicado años más tarde, sobre un caso parecido, lo resumió con una frase que también podría aplicarse al de Charre: a veces no es una recuperación tardía. Es, simplemente, un descubrimiento tardío. Ese mismo año, un equipo liderado por el neurocientífico Adrian Owen, en el Reino Unido, publicó en la revista Science algo todavía más inquietante. Le pidieron a una mujer diagnosticada como vegetativa que imaginara, mentalmente, que jugaba tenis. Su cerebro se activó exactamente igual que el de una persona consciente y sana haciendo el mismo ejercicio mental, en las mismas zonas exactas. Ella no podía mover un solo músculo para demostrarlo. Pero, dentro de su cabeza, estaba respondiendo. Terry Wallis nunca llegó a recuperar una vida independiente. Podía hablar, pero con frases cortas y limitadas. Siguió necesitando silla de ruedas y cuidado permanente el resto de su vida, siempre en la casa familiar, siempre cerca de su madre, hasta que ella misma falleció años después. Charre murió el 29 de marzo de 2022, a los 57 años, por complicaciones de una neumonía. Lo enterraron junto a su madre, en el pequeño pueblo de Big Flat, Arkansas, con una camiseta de Pepsi puesta. La hipótesis del equipo de Schiff y Bass no se quedó como un caso aislado. En 2016, otro estudio, publicado en la revista Journal of Neurology, documentó un patrón parecido en una paciente distinta, siguiendo su recuperación durante 54 meses seguidos, y encontró evidencia que respaldaba la misma idea, que la reorganización lenta de un cerebro dañado, años después de la lesión, era un fenómeno real y repetible. No un hallazgo aislado del caso de Charre Wallis. Hoy, casi 20 años después de esas 2 resonancias, la ciencia todavía no sabe con certeza cuántos casos como el de Charre existen sin haber sido descubiertos, personas etiquetadas como vegetativas que en realidad conservan, en algún grado, una conciencia interna que nadie logró detectar a tiempo. Lo que el caso de Charre Wallis demostró, de forma irrefutable, es que un cerebro adulto gravemente dañado puede seguir reorganizándose años, incluso décadas, después de la lesión. Y que la frontera entre no hay nada que hacer y todavía hay algo ahí dentro es mucho menos clara de lo que la medicina creía en 1984. Y ahora te toca a ti, si supieras que un ser querido, diagnosticado como sin ninguna posibilidad, pudiera en realidad conservar algo de conciencia ahí dentro, ¿qué harías distinto? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando,
Suscríbete al canal para el próximo documental de Mente Invisible, porque el cerebro humano todavía guarda fronteras que la ciencia apenas está empezando a entender.